Testimonio de matrimonio restaurado clásico. Si esperas. Promesa de hoy. No es necesario que pelees en esta batalla. Estacionaos, estad de pie y ved la salvación del Señor a vuestro favor. No temáis ni desmayéis, el Señor está con vosotros. Segunda de Crónicas 20:17. Hannah, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Mi esposo Timothy me dejó en junio de hace un año. Se fue muy de repente y no quería tener mucho que ver conmigo. Me sentí extremadamente herida e inmediatamente busqué a Dios. Después de aproximadamente un mes, Dios me dijo que amara a mi esposo incondicionalmente. Intenté con mis propias fuerzas hacer eso y volvimos a estar juntos durante aproximadamente un mes. Pero yo seguía siendo la misma mujer conflictiva que quería todo a mi manera. Mi marido empezó a alejarse de nuevo. Amo y respeto a mi pastor y a su esposa. Son personas piadosas, pero me aconsejaron cortar la intimidad con él. En ese momento no había otra mujer y seguíamos casados. Lo hice y luego mi esposo Timothy realmente se alejó de mí. También dijeron que lo confrontara y lo empujara a reconciliarse o a divorciarse. Lo hice y él dijo que quería divorciarse, pero que no quería hacerme daño. Él quería divorciarse sin abogado. Le dije que lo pensaría, pero no creía que confiara en él lo suficiente como para hacerlo. Entonces una mujer llamó a mi trabajo, nunca había hablado con ella antes, y de alguna manera me habló de RMI. Ella me invitó a su casa para pedir prestados sus materiales esa noche. Dios te bendiga, Debbie. Fuiste utilizada por Dios. No lo olvides. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Hannah, mientras lo buscabas de todo corazón? Mientras leía cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, Dios comenzó a convencerme de mi propio orgullo, mis expectativas poco realistas y el juicio que había acumulado sobre mi esposo durante 11 años. Yo estaba rota. Dios me mostró cómo buscarlo a Él y a su palabra a través de ese libro, los videos de aliento y el libro de testimonios. Me permitieron tener esperanza en lo que pensaba que era inútil. Dios me enseñó acerca de la esperanza, la fe y el amor incondicional. Ahora me doy cuenta de que Él había estado tratando de enseñarme durante años, pero no podía entender ni imaginar la profundidad de ninguna de esas cosas, aunque lo buscaba. Empecé a amar a mi marido sin importar lo que hiciera o dejara de hacer. Comencé a poner todas mis expectativas y esperanzas únicamente en el Señor. Sin embargo, mientras buscaba a Dios, las cosas empeoraron. El restaure su matrimonio nos advierte que esto sucederá y que no debemos ser sacudidas. Mi mundo se estremeció cuando descubrí que había otra mujer. Día tras día transcurrió sin esperanza, sin afecto por parte de Timothy. Sin embargo, día a día Dios me llenó de esperanza en él, y con su cariño y su amor derramaron sobre mí mientras él se convertía en mi todo. Estoy agradecida por este tiempo porque aprendí a apoyarme únicamente en Él. ¡Qué milagro! Ni siquiera puedo comenzar a contarles todas las oraciones que Él respondió, a pesar de que dejé de orar por cosas. Algunos pequeños como que mi marido se ofrezca a configurar mi computadora. Cuando otros se ofrecieron, esperé. Algunos grandes, como saber cómo manejar, hablar con mis hijos sobre la otra mujer. Simplemente descansar en mi esposo celestial cambió todo en mi vida. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Hannah, te enseñó el Señor durante esta prueba? Dios me enseñó que la clave para buscarlo es amar y meditar en su palabra, respirarla día y noche y sentirlo a mi lado. Deja que las canciones que escuches sean canciones que hablen de su amor, canciones de amor regulares, no religiosas. Además, pídele que elimine el deseo de ver o leer historias de amor que me tentarían a dejar de pensar en él y volver a Timothy. Solo observar hacia donde él me lleva, observar las cosas en pareja,
solo él y yo. No es imposible, señoras. Y esto es lo que me enseñó a esperar sus respuestas. Mientras discutíamos todo, él me dijo esto una y otra vez a lo largo de la Biblia, a través de canciones, a través de los materiales y el sitio web de RMI, y a través de manantiales en el desierto que leo a diario. Si lo pones a él en primer lugar, haz de él tu primer amor y háblale como si estuviera a tu lado, él responderá si esperas. Él nos promete eso como su novia. Me enseñó que está bien tener esperanza en él. Es seguro, está asegurado. Es maravilloso hablar con fe. Le bendice. Él te mostrará cosas grandes y poderosas que no conoces, tal como dice Erin. Dios me aseguró que Él sabe lo que es mejor para mí. Él quiere que mi futuro esté lleno de amor por Él. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Hannah? Cuando me enteré de la otra mujer, lo cual fue confirmado por un comentario de mi hijo de 8 años. Inmediatamente la oscuridad comenzó a envolverme. Quería rendirme y lamentablemente incluso lo dije en voz alta. Pero claro, él no me permitiría seguir sintiéndome así. Ese fue el fin de semana en el que experimenté la paz que sobrepasa todo entendimiento en una profundidad que era nueva para mí. Después de que llegó esa paz, una semana después, mi esposo me dijo que me amaba, que extrañaba a nuestros hijos y que quería volver a casa. ¿No es asombroso? Una vez que supo que yo era suya y que acudiría a él para todo, hizo retroceder el corazón de mi esposo, tal como Erin y todas las sesiones dicen que sucederá. Hannah, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Cuando Timothy vino, me admitió que había una otra mujer y que quería salir, pero estaba atrapado. Fue repentino. Nuevamente todo lo que RMI dice que sucederá y lo que está sucediéndole con no sabemos nada. Aunque pensé que todo había terminado y que estaba bien solo entre mi esposo celestial y yo, él lo tenía todo planeado. Pasaron 2 semanas y no supe nada personalmente de Timothy, pero estaba bien, solo con mi esposo celestial. Luego descubrí que se había mudado con la otra mujer. Luego comenzó a presentarla a su familia, pero mi esposo celestial me sostuvo y más que nunca sentí su amor. Y lo sorprendente es que por la gracia de mi Señor seguí amando a mi esposo incondicionalmente, canalizando el amor que recibí de mi esposo celestial. Poco después de mudarse con la otra mujer, me entregó los papeles del divorcio. En este punto, la mayoría de las mujeres abandonarían la restauración, pero él no actuó así. Nos conduce por el valle queriendo estar a nuestro lado y fue entonces cuando él me cubrió con más gracia, misericordia y amor por mi esposo y la otra mujer. ¿No es esto extraordinario? Recuerde que este es un proceso de limpieza, eliminando todo rastro de que nuestros esposos terrenales sean los primeros en nuestras vidas, donde Él es el centro de nuestro todo. No mentiré y diré que no hubo lágrimas desgarradoras, fracasos y oraciones que parecían sin respuesta entre todos estos momentos altos, pero cada vez me encontré más y más cerca de Él. Hubo cosas dulces que mi esposo celestial también hizo por mí, como cuando mi esposo lloró cuando me entregó los papeles, y cómo pude colmarlo con la seguridad de mi amor que sabía que necesitaba. Lo abracé. Le dije que era un padre fantástico y que había sido mucho mejor marido que yo como esposa para él. Créame, eso no era yo. Ese fue Jesús usando un vaso roto para derramar su amor sobre una oveja perdida. Cada vez que había que firmar un nuevo documento, custodia, liberación judicial, sonreía y no preguntaba. No luché contra nada que él quisiera. Luego, unos meses más tarde, me entregó el trabajo final. Se terminó. Yo estaba triste. Lloré. Pero mi esposo celestial me dio esperanza y más esperanza y nuevamente recordé que él era todo lo que quería de todos modos. Cuéntanos, ¿cómo pasó, Hannah? ¿Timothy solo entró por la puerta principal? Hannah, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Aproximadamente una semana después de que el divorcio fuera definitivo, mi esposo vino inesperadamente a acostar a los niños. Nunca había hecho eso durante el año que estuvo fuera.
Comenzó a llorar y lo acompañé afuera y le hablé para consolarlo, diciéndole que todo estaría bien. Empezó a hablar de mí y de lo mucho que me amaba y de cuánto extrañaba a sus hijos. Dijo que su vida estaba arruinada, que estaba muy endeudado y que no había esperanza para él. Dijo que no había manera de que pudiera dejar a esta mujer, aunque me deseaba más que a nada. Y cuando se me indicó, hablé de la esperanza de Dios muy suavemente para calmarlo. Le dije que era bienvenido a casa en cualquier momento, lo que le había dicho muchas veces antes cuando me lo preguntaba. Le aseguré mi amor. Me sorprendió esta conversación personal y la increíble cantidad de afecto de Timothy. Dios responde excesivamente, abundantemente, más allá de todo lo que puedas pensar o imaginar. Sí, sí, sí. Mi esposo se fue repentinamente esa noche, sin decir una palabra, pero alabé al Señor durante horas después de que él se fue. Más tarde esa noche sonó el teléfono. Era mi marido preguntando si podía pasar la noche en mi sofá. Le dije, por supuesto. Hablamos toda esa noche y se quedó un mes completo antes de que descubriéramos que todavía había un documento de divorcio que nunca se presentó correctamente. Alabado sea Dios, el divorcio no se llevó a cabo como ninguno de los dos pensábamos, y todo lo que puedo decir es que solo Dios pudo hacer eso. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Hannah? Como dije anteriormente, cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Los videos de aliento y la serie de testimonios me permitieron tener esperanza en lo que pensaba que era inútil. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Hannah? Sí. De cualquier manera, Hannah, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Mi situación era desesperada. Parecía que mi marido estaba feliz. Parecía que estaba decidido a seguir su rumbo a pesar de su angustia por lastimarme y dejar a nuestros hijos. Pero Dios nos dice que no creamos lo que vemos. Entonces, señoras, hagan lo que dice Eremí. Dejen ir a su esposo. Pongan al Señor, a su esposo celestial primero. Y cuando las cosas luego comiencen a empeorar, acérquense a él. No vuelvan a ver infieles como su esposo terrenal primero. Tu esposo terrenal necesitará su amor que puede venir a través de ti. Dios dice que Él pelea esta batalla por nosotros, ya sea que veamos la batalla o no. Dios dice que creamos en sus promesas y recibamos sus bendiciones. Dios dice que esperemos solo en Él.